Era un tranquilo pueblo de Valle Oscuro, se erguía una casa que todos los lugareños evitaban. Antigua y majestuosa, había pertenecido a la familia Montesinos por generaciones. La historia que te voy a contar es sobre la última generación que habitó esa casa, una familia compuesta por los padres, Laura y Miguel, y su único hijo, Alejandro, un niño de 10 años lleno de curiosidad y vida. La familia Montesinos había escuchado los rumores sobre la casa, pero no les prestaron atención. Para ellos, era el hogar de sus sueños, un lugar perfecto para criar a Alejandro. Sin embargo, apenas se mudaron, empezaron a notar cosas extrañas. El primer incidente ocurrió una noche lluviosa. Alejandro despertó gritando, asegurando haber visto una figura oscura en el rincón de su habitación. Miguel y Laura lo consolaron, atribuyendo la visión a una pesadilla. Pero la figura no era un producto de su imaginación. En las noches siguientes, Alejandro siguió viendo la sombra, una figura alta y delgada, con ojos rojos brillantes que lo observaban desde las esquinas oscuras de la casa. A medida que pasaban los días, los incidentes se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían solos y se escuchaban susurros inexplicables que recorrían los pasillos. Una tarde, Laura encontró a Alejandro en el jardín, hablando con alguien que no podía ver. Cuando le preguntó con quién hablaba, Alejandro respondió, con el hombre de las sombras. Dice que quiere jugar conmigo, pero me da miedo. Miguel y Laura decidieron investigar la historia de la casa. Descubrieron que, hacía muchos años, un hombre llamado Arturo había vivido allí. Arturo había sido un practicante de magia oscura y, tras ser acusado de brujería, fue linchado por los aldeanos. Se decía que su espíritu había quedado atrapado en la casa, buscando venganza contra cualquiera que la habitara. Los días se convirtieron en un infierno para la familia. Una noche, Laura fue despertada por un frío intenso y vio a Alejandro parado en el umbral de su habitación, con los ojos cerrados, susurrando en un idioma desconocido. Cuando intentó acercarse a él, una fuerza invisible la empujó contra la pared, dejándola sin aliento. Miguel corrió a ayudarla, pero Alejandro volvió en sí antes de que pudieran entender lo que había pasado. Los sucesos extraños no se limitaban a la casa. En la escuela, Alejandro comenzó a tener comportamientos extraños. Sus maestros notaron que hablaba solo y escribía símbolos incomprensibles en sus cuadernos. Una tarde, durante el recreo, un grupo de niños afirmó haber visto a una figura oscura parada detrás de Alejandro, susurrándole al oído. Desesperados, Miguel y Laura buscaron la ayuda de un sacerdote local, el padre Gabriel, conocido por sus conocimientos en exorcismos. El padre Gabriel aceptó ayudarlos y se trasladó a vivir con la familia por unos días para investigar los fenómenos. La primera noche de su estancia, el padre Gabriel realizó una bendición en toda la casa. Sin embargo, los sucesos extraños continuaron. A medianoche, un fuerte viento se levantó dentro de la casa, derribando muebles y rompiendo ventanas. Alejandro fue encontrado de pie en el centro de su habitación, rodeado por una luz roja, murmurando palabras incomprensibles. El padre Gabriel decidió realizar un exorcismo. Preparó un altar en el salón y reunió a la familia. Durante el ritual, la casa tembló y se escucharon gritos desgarradores provenientes de las paredes. Alejandro cayó al suelo, convulsionando, mientras una sombra oscura se materializaba detrás de él. El padre Gabriel comenzó a rezar con más intensidad. La sombra se retorcía y se movía por la habitación, tratando de escapar, pero las palabras del sacerdote parecían mantenerla a raya. En un momento dado, Alejandro abrió los ojos y gritó, «Papá, mamá, me duele». La sombra se abalanzó sobre el padre Gabriel, pero este no se detuvo. Con un último rezo, la figura oscura desapareció en un estallido de luz, dejando a Alejandro inconsciente. El exorcismo había funcionado, pero el costo fue alto. La familia decidió abandonar la casa y mudarse a otro lugar.
A pesar de que Alejandro se recuperó físicamente, los eventos de esa casa lo marcaron para siempre. Nunca volvió a ser el mismo niño alegre y despreocupado. Sus noches seguían siendo inquietas y, a veces, en el silencio de la madrugada, sus padres lo escuchaban susurrar en sueños, como si aún estuviera en comunicación con aquella figura oscura que lo había atormentado. La casa de los Montesinos quedó abandonada, y los aldeanos siguieron evitándola. Se convirtió en una ruina cubierta de maleza y sombras, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y que algunos lugares están mejor dejados en el olvido. En la bulliciosa ciudad de San Miguel, rodeada de rascacielos y tráfico constante, se encontraba un edificio antiguo, que contrastaba con la modernidad de su entorno. Este edificio, conocido como el Edén, había sido un lujoso hotel en los años 30, pero con el tiempo y la decadencia, se había convertido en un conjunto de apartamentos que albergaban a familias y profesionales jóvenes. Entre los inquilinos se encontraba la familia Martínez, Elena, su esposo Carlos, y su hijo de 12 años, Javier. La familia Martínez había mudado a El Edén en busca de un nuevo comienzo. Carlos había conseguido un trabajo en el centro de la ciudad, y la ubicación del apartamento les parecía perfecta. Al principio, todo parecía ir bien. El apartamento era espacioso y tenía una vista impresionante de la ciudad. Sin embargo, poco después de mudarse, Javier comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, Javier veía una figura oscura, sin rostro, que lo observaba desde las esquinas de su habitación. Al principio, Elena y Carlos pensaron que los sueños eran simplemente una reacción al estrés de la mudanza. Pero cuando Javier comenzó a despertarse gritando en medio de la noche, supieron que algo no estaba bien. Una noche, mientras Elena trabajaba en la cocina, escuchó a Javier hablando solo en su habitación. Al acercarse, lo escuchó susurrar: «No quiero jugar contigo. Déjame en paz». Al entrar en la habitación, no vio a nadie más. Javier, con ojos llenos de terror, le dijo que la figura oscura quería ser su amigo, pero que le daba mucho miedo. Las cosas empeoraron cuando los juguetes de Javier comenzaron a moverse por sí solos. Una noche, su tren de juguetes se encendió y comenzó a dar vueltas por la habitación, a pesar de que no tenía baterías. Los libros caían de las estanterías sin razón aparente, y los cuadros en las paredes se torcían y caían al suelo. Carlos, que siempre había sido escéptico de lo paranormal, empezó a investigar la historia del edificio. Descubrió que el Edén había sido un lugar de lujo en su época dorada, pero que había cerrado abruptamente tras una serie de misteriosas muertes y desapariciones. Una de las historias más inquietantes era la de un huésped llamado Gagis, un joven que había sido encontrado muerto en su habitación en circunstancias inexplicables. Se decía que Daniel practicaba magia oscura y que su espíritu había quedado atrapado en el edificio. La familia decidió no contarle a Javier sobre la historia del edificio, pero los incidentes se volvieron más frecuentes y aterradores. Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo, Elena escuchó ruidos extraños en la cocina. Al entrar, encontró todos los cuchillos alineados en el suelo, formando un círculo. Asustada, llamó a Carlos y le rogó que volviera a casa. Esa noche, la familia decidió dormir junta en la sala de estar. A la medianoche, el apartamento se llenó de un frío intenso y la figura oscura apareció nuevamente. Esta vez, todos la vieron. La figura se movió lentamente hacia ellos, susurrando palabras incomprensibles. Javier comenzó a llorar y a gritar, y en un acto de desesperación, Carlos agarró una cruz de la mesa y la sostuvo frente a la figura. La sombra retrocedió y desapareció en la oscuridad. La familia decidió buscar ayuda profesional. Llamaron a un conocido investigador paranormal, el doctor Antonio Reyes, quien había trabajado en varios casos similares. El doctor Reyes aceptó investigar el edificio y se trasladó temporalmente al apartamento de los Martínez. Durante su primera noche allí, el doctor Reyes instaló cámaras y equipos de grabación en todo el apartamento.
A las pocas horas, capturó imágenes de la figura oscura moviéndose por los pasillos y escuchó susurros en las grabaciones. La figura parecía especialmente interesada en Javier, quien seguía teniendo pesadillas y despertándose en medio de la noche. El doctor Reyes decidió realizar una investigación más profunda sobre la historia de Hegel. Descubrió que Hegel había sido un estudiante brillante, pero solitario, que se había obsesionado con el ocultismo. Tras su muerte, varias personas habían reportado haber visto su figura en los pasillos del hotel, pero nunca se había hecho una investigación seria al respecto. El doctor Reyes convocó a un grupo de expertos en lo paranormal para llevar a cabo una limpieza espiritual en el edificio. La noche del ritual, el aire en el apartamento era denso y cargado. Los expertos comenzaron a rezar y a usar inciensos y amuletos para purificar el lugar. La figura oscura apareció nuevamente, más fuerte que nunca, y los objetos comenzaron a volar por la habitación. Javier gritó, diciendo que sentía un dolor intenso. En un momento de desesperación, el doctor Reyes recordó una antigua leyenda sobre cómo liberar a los espíritus atrapados. Con la ayuda de Carlos y Elena, realizaron un ritual de liberación, pidiendo al espíritu de Daniel que encontrara paz y descanso. Tras horas de esfuerzo, la figura oscura desapareció en un destello de luz. Después del ritual, la atmósfera en el apartamento cambió por completo. El aire se volvió ligero y tranquilo. Javier dejó de tener pesadillas y comenzó a recuperar su alegría. Aunque los Martínez decidieron mudarse a otro lugar para dejar atrás los recuerdos, sabían que habían ayudado a un alma atormentada a encontrar paz. El edificio El Edén, aunque seguía en pie, quedó marcado por los eventos paranormales. Los rumores sobre las apariciones persistieron, pero la familia Martínez nunca volvió a enfrentarse a la oscuridad que los había atormentado. Y aunque la vida en la ciudad continuó como siempre, aquellos que conocían la historia sabían que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, escondidas en las sombras de los lugares más inesperados. Era una vez una familia que vivía en una casa antigua y majestuosa en las afueras de un pequeño pueblo. La casa, aunque hermosa, tenía un aire sombrío que parecía intensificarse al caer la noche. Esta familia estaba formada por los padres y su hijo de 8 años, Daniel, un niño alegre y lleno de vida. Todo comenzó una noche de otoño, cuando Daniel despertó a sus padres con gritos aterradores. Su madre, alarmada, corrió a su habitación y lo encontró temblando bajo las sábanas. Fedulu le dijo que había visto una sombra oscura en la esquina de su habitación, una figura que no parecía humana y que lo observaba con ojos brillantes y rojos. Su madre intentó calmarlo, asegurándole que solo había sido una pesadilla, pero Gekut insistía en que lo que había visto era real. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Una noche, mientras cenaban, escucharon un golpe fuerte en la puerta principal. El padre se levantó para abrir, pero no había nadie. Pensaron que podría haber sido el viento, pero Daniel, con los ojos muy abiertos, susurró, «Es él». Las noches se volvieron aún más inquietantes. Daniel seguía despertando con frecuencia, diciendo que el hombre oscuro lo observaba desde las sombras de su habitación. Una noche, los padres decidieron quedarse despiertos para vigilar. A la medianoche, un frío inusual llenó la casa. Las luces comenzaron a parpadear y se escuchó un susurro bajo, casi imperceptible, que recorría los pasillos. Los padres, asustados, corrieron a la habitación de Daniel y lo encontraron en un rincón, abrazado a sus rodillas, mirando fijamente al vacío. Los juguetes de Kekit también comenzaron a moverse por sí solos. Una tarde, su madre encontró todos los muñecos alineados en la ventana, mirando hacia afuera, como si esperaran a alguien. Otra noche, el tren de juguete de Daniel comenzó a funcionar solo, moviéndose lentamente por las vías y emitiendo un chillido agudo que resonaba por toda la casa. Un día, mientras Sergio jugaba en el jardín, su madre lo vio hablar solo. Cuando le preguntó con quién hablaba,
Daniel respondió con una voz temblorosa, con el hombre de la sombra. Me dice que quiere ser mi amigo, pero me da miedo. Su madre, preocupada, lo abrazó fuertemente, intentando protegerlo de lo que fuera que estaba atormentándolo. El clima en la casa empeoraba cada noche. Las ventanas se abrían de golpe, dejando entrar un viento helado que apagaba las velas y hacía crujir las puertas. En varias ocasiones, los padres encontraron mensajes escritos con tiza en las paredes, palabras que no reconocían y que parecían tener un origen antiguo. Dios se volvió más retraído, apenas hablaba y sus ojos estaban siempre llenos de miedo. Una noche, los padres escucharon a Keriot hablar en su habitación. Al acercarse, escucharon una conversación aterradora. Keriot estaba discutiendo con alguien invisible, diciendo que no quería irse, que quería quedarse con su familia. De repente, un grito desgarrador llenó la casa y todas las ventanas se rompieron al mismo tiempo. Los padres entraron corriendo a la habitación y encontraron a Keriot desmayado en el suelo. Después de ese incidente, decidieron buscar ayuda. Llamaron a un especialista en fenómenos paranormales, quien al llegar a la casa, sintió una presencia oscura y maligna. Tras investigar, descubrió que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio y que, al parecer, el espíritu de un hombre malvado había quedado atrapado allí, buscando venganza. El especialista realizó una limpieza espiritual en la casa, intentando liberar el espíritu atrapado. Durante el proceso, la casa tembló y los objetos volaron por los aires. Keriot gritó y se desmayó de nuevo, pero esta vez, al despertar, dijo que el hombre oscuro se había ido. Desde entonces, la casa recuperó su tranquilidad. Keriot volvió a ser el niño alegre de siempre y los extraños sucesos cesaron. Sin embargo, de vez en cuando, en las noches más oscuras, se puede escuchar un susurro lejano, como un recordatorio de que algunas presencias nunca se van del todo. En un rincón apartado del campo, rodeado de colinas onduladas y bosques frondosos, se encontraba una granja conocida como la Providencia. Durante generaciones, la granja había pertenecido a la familia López, pero desde hacía años, estaba abandonada. La última generación de los López, formada por Juan, su esposa Marta, y su hijo Pablo de 10 años, había decidido regresar y restaurar la granja para comenzar una nueva vida lejos del bullicio de la ciudad. La casa, aunque antigua y llena de polvo, tenía un encanto rústico que Marta y Juan encontraron irresistible. Pablo, sin embargo, se sentía inquieto desde el primer momento. Había algo en la casa que le daba escalofríos, aunque no podía explicar qué era. Sus padres atribuyeron su malestar a la mudanza y al cambio de ambiente. La primera semana transcurrió sin incidentes. La familia se dedicó a limpiar y reparar la casa, descubriendo antiguos muebles y reliquias familiares en el proceso. Sin embargo, una noche, Pablo despertó gritando. Dijo que había visto a un hombre oscuro en su habitación, parado junto a su cama. Juan y Marta intentaron calmarlo, asegurándole que solo era una pesadilla. Pero los gritos de Pablo continuaron durante las noches siguientes, cada vez más aterradores y desesperados. Los sucesos extraños no se limitaron a las noches. Durante el día, Marta y Juan comenzaron a notar cosas inexplicables. Objetos que habían dejado en un lugar aparecían en otro, puertas que se cerraban de golpe sin motivo, y una sensación constante de ser observados. Una tarde, mientras Marta cocinaba, escuchó un susurro a su espalda. Al girarse, no vio a nadie, pero el cuchillo que estaba usando había desaparecido y apareció clavado en la mesa del comedor. Una noche, Pablo fue encontrado caminando sonámbulo en el jardín, murmurando palabras incomprensibles. Juan lo llevó de vuelta a la cama, pero al día siguiente encontraron huellas embarradas en el pasillo, como si alguien hubiera caminado con los pies descalzos y sucios por toda la casa. Pablo no recordaba nada de lo ocurrido. Desesperados, Juan y Marta decidieron investigar la historia de la granja. Visitaron a un anciano del pueblo cercano, don Ramiro,
que había conocido a varias generaciones de la familia López. Don Ramiro les contó una historia inquietante sobre la granja. Hace muchos años, un hombre llamado Don Ignacio, un tío lejano de Juan, había vivido allí. Que Ignacio era un hombre solitario y amargado, conocido por practicar extrañas ceremonias en el bosque cercano. Murió en circunstancias misteriosas, y desde entonces, se decía que su espíritu atormentaba la granja. Los eventos paranormales en la granja se volvieron más intensos. Una tarde, mientras Juan trabajaba en el campo, vio una figura oscura parada en el umbral del bosque. Al acercarse, la figura desapareció, pero Juan encontró una serie de símbolos tallados en los árboles, similares a los que había visto en los libros antiguos de la familia. Marta, por su parte, empezó a escuchar voces en la cocina, susurros que parecían venir de las paredes mismas. Una noche, mientras la familia cenaba, las luces comenzaron a parpadear y se escuchó un fuerte golpe en el ático. Juan subió para investigar y encontró todos los objetos del ático esparcidos por el suelo, formando un círculo alrededor de una antigua caja de madera. Dentro de la caja, había un diario perteneciente a don Ignacio, lleno de anotaciones sobre rituales oscuros y una advertencia: no despertar al hombre de las sombras. El diario mencionaba una figura oscura que don Ignacio había intentado controlar a través de sus rituales, pero que finalmente se había vuelto contra él. Los López comenzaron a sentir una presencia cada vez más fuerte y maligna en la casa. Una noche, Pablo despertó gritando, y cuando Juan y Marta llegaron a su habitación, lo encontraron levitando sobre la cama, rodeado por una luz roja. La figura oscura estaba allí, observándolos desde un rincón. Desesperados, los López buscaron la ayuda de un sacerdote local, el padre Esteban, conocido por sus habilidades en exorcismos y purificaciones. El padre Esteban accedió a ayudarles y se trasladó a la granja. Tras inspeccionar la casa y leer el diario de don Ignacio, el sacerdote decidió realizar una purificación completa. La noche del ritual, el ambiente en la granja era tenso. El padre Esteban comenzó a rezar y a rociar agua bendita por toda la casa, mientras la familia López lo seguía de cerca. La figura oscura apareció en varias ocasiones, tratando de intimidarlos, pero el padre Esteban continuó con su ritual, invocando la protección divina y pidiendo la liberación del espíritu atormentado de don Ignacio. El momento culminante del ritual ocurrió en el ático, donde se habían encontrado los símbolos y el diario. La figura oscura se materializó completamente, y la casa comenzó a temblar. Los objetos volaron por el aire, y una fuerza invisible intentó detener al padre Esteban. Pero con un último rezo y una invocación poderosa, el sacerdote logró expulsar al espíritu. La figura oscura desapareció en un destello de luz, y la casa quedó en silencio. Pablo cayó al suelo, inconsciente pero ileso. La atmósfera en la granja cambió inmediatamente, el aire se volvió ligero y tranquilo, y la sensación de maldad se desvaneció. Tras el ritual, la familia López decidió quedarse en la granja y continuar con su vida. Poco a poco, la casa recobró su calidez y se convirtió en un verdadero hogar. Pablo dejó de tener pesadillas y volvió a ser un niño feliz. Juan y Marta reconstruyeron la granja, y la providencia floreció nuevamente. Aunque la vida volvió a la normalidad, la familia nunca olvidó los eventos que habían vivido. Guardaron el diario de don Ignacio como un recordatorio de las fuerzas oscuras que habían enfrentado y la ayuda del padre Esteban. Y aunque el bosque cercano seguía siendo un lugar misterioso, sabían que habían hecho las paces con el pasado y que su hogar estaba finalmente libre de la sombra que lo había atormentado. En las vastas y solitarias tierras del Valle de San Gabriel, se erigía una antigua hacienda llamada El Refugio. Durante siglos, había sido el hogar de la familia Fuentes, una dinastía de agricultores y ganaderos. Sin embargo, después de una tragedia familiar, la hacienda había quedado desierta durante muchos años, convirtiéndose en un lugar envuelto en leyendas y rumores sobre eventos paranormales.
A pesar de las historias, una joven familia decidió mudarse al refugio en busca de una vida más tranquila y alejada del bullicio de la ciudad. Juan y Ana, junto con su hijo de 12 años, Mateo, estaban emocionados por comenzar una nueva vida en el campo. La hacienda, aunque deteriorada por el tiempo, aún conservaba su majestuosidad y encanto. El primer mes en la hacienda transcurrió sin incidentes. La familia se dedicó a limpiar y restaurar el lugar, descubriendo objetos antiguos y recuerdos de las generaciones pasadas de los Fuentes. Sin embargo, Mateo comenzó a sentirse inquieto, especialmente durante la noche. Le contó a sus padres que sentía que lo observaban, y que a veces escuchaba susurros cuando estaba solo en su habitación. Juan y Ana atribuyeron sus miedos a la adaptación a un nuevo entorno y trataron de tranquilizarlo. Una noche, Mateo despertó gritando. Dijo que había visto una figura oscura parada al pie de su cama, una sombra sin rostro que parecía mirarlo fijamente. Juan y Ana revisaron la habitación, pero no encontraron nada. A pesar de sus intentos de calmar a Mateo, el niño seguía asustado y cada vez más retraído. Con el tiempo, los eventos extraños se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, los muebles se movían por sí solos y se escuchaban pasos en los pasillos cuando no había nadie más en la casa. Una tarde, mientras Juan trabajaba en el establo, encontró las herramientas alineadas en el suelo formando un pentagrama. Inquieto, decidió contarle a Ana, quien también había notado cosas extrañas en la cocina, utensilios que desaparecían y reaparecían en lugares inusuales, y el sonido de una risa baja y escalofriante. La familia decidió investigar la historia del refugio y visitó a la persona más anciana del cercano pueblo de San Gabriel, doña Rosario. Ella les contó sobre la tragedia que había ocurrido en la hacienda muchos años antes. Según la historia, el último propietario de la hacienda, don Federico Fuentes, había perdido a su esposa y a su hija en un trágico accidente. Devastado, don Federico había recurrido a prácticas oscuras en un intento desesperado por comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Se decía que, al hacerlo, había liberado una entidad maligna que ahora atormentaba la hacienda. Desesperados por encontrar una solución, Juan y Ana contactaron a un investigador paranormal, el doctor Rafael Herrera, conocido por su trabajo en fenómenos sobrenaturales en la región. El doctor Herrera aceptó ayudarles y se trasladó temporalmente a la hacienda. Durante sus primeras noches en el refugio, el doctor Herrera instaló cámaras y equipos de grabación en toda la casa. Capturó imágenes de sombras moviéndose por los pasillos y grabaciones de susurros y risas que no provenían de ningún miembro de la familia. La entidad parecía especialmente interesada en Mateo, quien continuaba teniendo pesadillas y despertando con marcas inexplicables en su cuerpo. El doctor Herrera realizó una investigación exhaustiva sobre don Federico y descubrió un diario oculto en una de las habitaciones secretas de la hacienda. El diario detallaba los rituales oscuros que don Federico había realizado y mencionaba una entidad conocida como la sombra. Según el diario, la sombra era una presencia malévola que se alimentaba del miedo y la desesperación de los vivos. Con esta nueva información, el doctor Herrera decidió realizar una limpieza espiritual en la hacienda. Preparó un ritual utilizando herramientas sagradas y oraciones específicas para expulsar a la sombra. La noche del ritual, la atmósfera en la hacienda era densa y opresiva. La familia, junto con el doctor Herrera, se reunió en el salón principal. A medida que el ritual avanzaba, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura en la habitación descendió drásticamente. La figura oscura apareció, moviéndose lentamente hacia ellos. Mateo, aterrado, comenzó a gritar y a retorcerse. La sombra se abalanzó sobre él, pero el doctor Herrera, con una oración poderosa, logró detenerla temporalmente. El momento culminante del ritual fue intenso. La sombra se resistía, moviéndose frenéticamente por la habitación, intentando detener al doctor Herrera. Sin embargo, con la ayuda de Juan y Ana, lograron completar el ritual,
y la sombra desapareció en un destello de luz, dejando la casa en un silencio sepulcral. Tras el ritual, la atmósfera en el refugio cambió por completo. El aire se volvió ligero y tranquilo, y la sensación de maldad se desvaneció. Mateo dejó de tener pesadillas y recuperó su alegría. La familia continuó con la restauración de la hacienda, y poco a poco, el refugio volvió a ser un lugar de paz y prosperidad. Aunque la vida volvió a la normalidad, la familia nunca olvidó los eventos que habían vivido. Guardaron el diario de don Federico como un recordatorio de las fuerzas oscuras que habían enfrentado y la ayuda invaluable del doctor Herrera. Y aunque el Valle de San Gabriel seguía siendo un lugar misterioso, sabían que habían hecho las paces con el pasado y que su hogar estaba finalmente libre de la sombra que lo había atormentado. La historia de la familia Fuentes y la entidad oscura del refugio se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, ocultas en los rincones más oscuros del mundo. Pero también fue un testimonio de la fuerza y la determinación de una familia para proteger su hogar y encontrar la paz en medio de la adversidad.